Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Te doy la bienvenida a mi canal. Esto es A por el DELE y yo soy Mar. Soy examinadora y preparadora de todos los niveles de DELE. Quédate en este vídeo si te presentas a un examen de DELE B2, C1 o C2. ¿Por qué? Porque voy a enseñarte cómo puede ser el comentario de un gráfico. Por supuesto, será algo diferente si escribes en el examen de B2, en el examen de C1 o en el examen de C2, pero pienso que este ejemplo puede valer para todos los candidatos de estos niveles porque seguramente que puedas coger un poco sobre la estructura, quizás te interesan los diferentes marcadores del discurso que voy a estar utilizando o algunos consejos y estrategias que voy a poner en práctica y que ya te di en este otro vídeo que te enlazo aquí arriba por si no lo has visto para que lo veas más adelante. Y bueno, es cierto que para el examen de B2 puedes elegir hacer el gráfico o no. En el examen de C1 si aparece en la tarea número 2, aunque no es lo más frecuente porque suelen ponerte la carta de reclamación, carta de solicitud, etcétera. Pero en el examen de DLC2 esto sí que es obligatorio. La tarea número 3 es el comentario de un gráfico y de esto no nos libramos nadie, ¿vale? Bueno, no se libra nadie que haga el examen de DLC2. Y bien, pues, ¿qué voy a hacer en este vídeo? En este vídeo voy a compartirte unos gráficos y voy a enseñarte, voy a mostrarte lo que sería un ejemplo de comentario de estos gráficos. Por supuesto, para el examen de B2 te piden menos palabras, para el examen de C2 te piden más palabras, en el C1 pues algo entre medio y también es cierto que la complejidad del tema va variando dependiendo del nivel. Asimismo, es posible que para el examen de DLC2 cuentes con más de un gráfico, te pueden poner pues dos gráficos, tres gráficos, pero bueno, aquí no voy a hacer ningún modelo concreto de ninguno de estos niveles, sino un modelo que nos puede servir para todos. Ya sabes también que para el DL B2 y para el DL C1 tienes diferentes puntos a seguir, pero en el examen de C2 no te dan estos puntos, simplemente te dan un enunciado donde te dicen si tienes que hacer un informe o tienes que hacer un artículo en una revista. Y bueno, en concreto he elegido el tema del hábito lector porque es algo que ya sé que ha caído tanto para el B2 como para el C1, así como para el C2. Os dejaré la fuente de estos gráficos abajo en la cajita de información por si alguien quiere leer más sobre ellos o puede encontrar otro tipo de fuente con la que practicar su español, etcétera. Y bueno, antes de empezar a comentar este texto que he escrito hace 10 minutos más o menos, os voy a mostrar ahora mismo lo que serían estos gráficos en los que me baso. Bueno, como verás, este gráfico que aparece ahora en pantalla está hablando sobre el hábito lector, cuántos libros se lee cada alumno por año. Estoy hablando de alumnos de la ESO. La ESO es la educación obligatoria secundaria en España, así se llama en siglas, en nomenclatura. Y bueno, aquí vemos que tengo un gráfico, digamos, sectorial, circular y los números están claros, ¿no? Pues un 4% no lee ningún libro al año, un 17% lee entre 1 y 2 libros al año, entre 3 y 5 libros al año lo leen el 38%, la mayoría. Pues bueno, este es uno de los gráficos que voy a comentar y también voy a hablar sobre este otro que te pongo por aquí. Y bueno, este gráfico, como el nombre indica, habla sobre las temáticas preferidas para estos jóvenes a la hora de estudiar, o perdón, de leer, no de estudiar. Vemos que encabeza el gráfico las novelas de protagonistas, seguidas de las novelas de aventura, aquellas de misterio, de amor y de terror están más o menos ahí al mismo nivel. Y por último, el otro gráfico que también menciono en este pequeño texto, que bueno, os pongo el texto para que os fijéis en expresiones, en cómo pongo los marcadores del discurso o
o cómo hablo de las cantidades relativas, etcétera. Bueno, pues aquí se ve la preferencia de lectura según los hombres y las mujeres y varones, como pone aquí en el título. Igualmente tenemos el factor del género de lectura, pero ahora está dividido por sexos y en violeta aparece la preferencia de las mujeres y en un color así como burdeo, entre un morado oscuro, ¿no? Aparece la preferencia de los chicos, de los hombres. Bueno, yo he hecho un texto que se correspondería a lo que sería, digamos, un artículo para un periódico, para una revista. Esto no sería un informe. El informe tiene un encabezado diferente, tiene una introducción diferente y digamos que es más objetivo todavía, si cabe, porque tiene un fin muy específico, un objetivo muy específico y se hace normalmente para que sea leído por una empresa, por un departamento y bueno, tiene un carácter más formal, digamos. El lector de un informe es un especialista, pero el lector de un artículo en un periódico pues es alguien normal y corriente, digamos, como tú y como yo, ¿no? Bueno, y como verás, algo que ya destaca dentro de mi texto es ese título que he puesto, además lo he subrayado para que se entienda qué es el título. He dividido también el texto en diferentes párrafos. Como ves, hay una conclusión, por supuesto, y también hay una introducción. Uno de los errores más frecuentes en este tipo de tareas, cuando hay que comentar un gráfico, es que la gente empieza diciendo según el gráfico, pero esa entrada es demasiado abrupta. Digamos que deberías introducir el tema de manera muy sutil y yo esto no me canso de repetirlo, se lo digo a mis alumnos de las clases privadas, también lo digo en mis cursos, insisto muchísimo en esto, porque una buena introducción, digamos que condiciona también la forma con la que el corrector va a leer este texto. Bueno, ¿en qué poner en la introducción? Pues simplemente hablar del tema durante una línea o digamos ocupando una línea, perdón. También pues si quieres poner la fuente, puedes decir en el año en el que se ha publicado el gráfico o puedes decir en la revista en la que tú trabajas, en el periódico para el cual han sido recopilados estos datos. Y bueno, yo he puesto lo siguiente: la lectura es un hábito que se fomenta en las escuelas de secundaria. Aquí ya estoy introduciendo el campo en el que se va a centrar el estudio, digamos, de esta investigación, de estos gráficos que voy a comentar. La lectura es un hábito que se fomenta en las escuelas de secundaria, pero que muchos abandonan al llegar a la universidad. En esta encuesta, ¿vale? Ahora sí empiezo a hablar de la encuesta, pero la sitúo primero antes de entrar a hablar de los datos. En esta encuesta realizada en enero de 2019 se le da voz a los estudiantes de la ESO, quienes comparten sus preferencias literarias y la frecuencia de lectura que mantienen. ¿Vale? Excelente, pues el tema está bastante claro y bueno, ya solamente nos queda ir hablando de esos datos que aparecen en las distintas gráficas con las que contamos. Por supuesto, no hay que hablar de todos y cada uno de los datos. Depende, bueno, si te dan un gráfico con muchísimos datos, pues es imposible que en el límite de palabras que tenemos hables de todo, pero podrías hablar de los que destacan, por ejemplo, si destacan por tener poquitos números, poquito porcentaje, o si destacan por tener, por el contrario, bastante, ¿no? Un número alto, digamos que puedes hablar quizás de 3 variables a lo mejor, hablando del B2, ¿no? Que tenemos un límite muy pequeño de palabras. No hay que hablar de todo, ¿vale? Esto es un error, que mucha gente intenta hablar de todo y al final pues aparece un texto que es simplemente una descripción de ese gráfico demasiado técnica, ¿vale? Y tenemos que ir huyendo de esto. Bueno, en primer lugar, aquí he puesto, digamos, un marcador del discurso. Es muy importante que pongas marcadores del discurso. Yo siempre digo que como mínimo pongamos 3 o 4, cuanto más mejor, porque facilitan muchísimo la tarea y también porque te darán más puntos en la parte de coherencia. La coherencia evalúa, digamos, pues cómo se estructura tu texto, si las frases tienen un orden lógico y también los marcadores del discurso, estos conectores que son tan fundamentales tanto para la parte escrita como para la parte oral. Bueno, pues en primer lugar, coma, después de estos marcadores ponemos una coma
a no ser que lleven el que bueno, el que está enlazando con otra frase, ¿verdad? En primer lugar, observamos que el 38% de los alumnos encuestados lee de 3 a 5 libros al año, ¿vale? Pues ya estoy hablando sobre algo que me llama la atención por cantidad, o sea, es la mayoría, ¿no? Es importante hablar de esa mayoría porque es representativa de este sector o de estas edades, ¿no? Y una cosa interesante, fijaos, aquí digo, observamos que el 38%, los porcentajes son siempre masculinos y están en singular. Le tenemos que poner un artículo porque funcionan como si fuera un sustantivo. Cuidado con, bueno, los que venís de lenguas como el polaco, el ruso, que no tenéis el artículo. Aquí hay que ponerle el artículo, ¿vale? Esto es un fallo muy común. También fijaos que yo digo el 38% de los alumnos lee y no digo leen. ¿Por qué? Porque el verbo tiene que concordar con el sujeto y el sujeto no es los alumnos, el sujeto es el porcentaje. El 38% singular lee. ¿Ok? Los alumnos es simplemente un complemento que nos está dando una información sobre ese porcentaje que funciona como un sujeto en este caso. Entonces, el 35% lee. ¿El 35% qué? De los alumnos. Ok, pero no ponemos el verbo en plural, ¿vale? A pesar de que, vale, aquí tenemos, digamos, otro marcador, otro conector muy interesante para contrastar los datos. Contrastar datos es esencial dentro de un comentario de un gráfico, ¿vale? Pues decimos, a pesar de que un 4% reconoce no leer ningún libro, el resto admite haber leído como mínimo un libro. Excelente, bueno, pues he dicho ya la mayoría, que era ese 38%, y ahora estoy comentando la minoría, el 4%, que dice no haber leído ningún libro, tal y como se muestra en nuestro gráfico. Si quieres mostrar contraste, podrías utilizar ese mientras y también a pesar de o a pesar de que son muy útiles y bueno, te pueden ayudar a estructurar bastante bien tu texto. Bueno, ahora digo, en segundo lugar, ¿veis? Voy dividiendo por temática los diferentes párrafos. En segundo lugar, nos fijamos en el tipo de libro que leían más a menudo estos estudiantes, ¿vale? Porque les hemos dado pues diferentes opciones para que nos digan qué género es su preferido. Entre una oferta muy diversa, la mayoría optaron fundamentalmente por 4. Vale, optar por una buena colocación, bueno, digamos un verbo con preposición que puedes poner para decir que la gente se decanta por, ¿vale? Esto sería como un sinónimo, elige, ¿vale? Elige sobre todo 4 de esos géneros que le dimos como opciones. Apúntate esta porque te puede valer para muchísimos tipos de gráficos de diferentes temáticas, etc. Según la encuesta, ¿vale? Aquí estoy metiendo ya datos de la encuesta, estoy haciendo referencia a nuestra querida encuesta. Según la encuesta, el género literario que triunfa, con un 35%, es la novela de protagonista, seguida por el libro de aventuras con un 26% y por las novelas de misterio y de amor al mismo nivel, con un índice de lectura del 18%. Genial, bueno, aquí estoy hablando de índice, ¿vale? Índice de, ya sea de lectura o de consumo, etcétera, etcétera. Lo puedes poner en diferentes contextos. También tenemos aquí algo interesante, que es decir, algo que destaca, ¿vale? Digamos, algo está a la cabeza de esta encuesta y luego va seguido por. Esta misma estructura la puedes coger, la puedes copiar y pegar en diferentes, digamos, comentarios de gráficos, simplemente cambiándole los números, cambiándole las palabras principales, pero te puede ayudar muchísimo cuando estés construyendo tu texto. Oye, y una cosa que se me está pasando, como ves, no estoy diciendo, no estoy utilizando la primera persona del singular, sino la primera persona del plural. Nos fijamos en vez de me fijo. ¿Y por qué? Bueno, este uso del plural de la primera persona, digamos que es el plural majestético y consiste en
pues poner un poquito más de humildad a tu texto o no atribuirte todo el logro, porque bueno, seguramente que si alguien trabaja para un periódico, para una revista, etcétera, pues lo más seguro es que cuente con un equipo y por eso se pone el nos, pero bueno, es una formalidad y te recomiendo que utilices este plural majestético en tus textos, a no ser que escribas, por ejemplo, para un blog, que sí que sería más personal. Bien, en cuanto a es un marcador del discurso que está introduciendo un tema algo diferente al anterior, pero bueno, también relacionado de algún modo. Está introduciendo. En cuanto a las preferencias por sexo, se aprecia que la mayor parte de las chicas escoge la novela de protagonista, mientras que los chicos apuestan por libros de juegos. Vale, otra vez, apuestan por lo mismo que optaron por o se decantan por, eligen, directamente eligen o prefieren ese tipo de libros. Aquí veis que otra vez estoy haciendo un contraste entre, en este caso, pues lo que leen las chicas y lo que leen los chicos. No será normal que os pidan hablar sobre 3 gráficos, lo estoy haciendo así porque son gráficos muy pequeñitos que no tienen muchísimo jugo y sobre todo para que me sirvan a mí como excusa para mostraros todas estas expresiones y demás, ¿no? Para que veáis este ejemplo. Bueno, fíjate ahora, llama la atención. Aquí estoy utilizando un impersonal. No estoy diciendo me llama la atención, sino que llama la atención en general a un grupo de gente o a casi todo el mundo que se asome a ver esta encuesta. Llama la atención que las chicas apenas lean cómics y que sean pocos los que leen historia de fantasía a estas edades. Excelente, bueno, pues 2 cosas que pueden llamar la atención, podría haber dicho otras, pero he elegido esas así porque sí. Y fíjate cómo pongo apenas. Apenas no tiene nada que ver con la tristeza, es un adverbio, va junto, ¿vale? No escribimos a y no escribimos a y luego escribimos penas, sino que apenas va todo junto y significa algo como casi o solo una parte, una pequeña parte. Bueno, llama la atención que, seguido de subjuntivo, una estructura muy puntera que ya puedes ir empezando a practicar y que te recomiendo que también introduzcas en tu examen, porque si utilizas este tipo de estructura con el subjuntivo, por ejemplo, darás cuenta de un nivel más avanzado y tendrás algún puntito más en la parte de corrección. En conclusión, muy importante, hay gente que se olvida de concluir el texto, pero la conclusión es tan importante como el cuerpo del texto. Sin conclusión tenemos un fragmento que se queda cojo, se queda incompleto. En conclusión, todo apunta a que, todo señala a que. Esto es como para hacer una predicción del futuro sin decir tu opinión, sino dejándote llevar por esa información que te dan en los gráficos, dejándote llevar pues por una intuición de futuro basada en datos reales, ¿vale? Y así estamos encubriendo tu opinión. En vez de decir opino que, pienso que, mi opinión es, digo, todo apunta a que, pues que si hay una evolución o si hay una vista de futuro, podría utilizar esto, sí, todo apunta a que si no se incluyen las lecturas favoritas de los alumnos en el plan de secundaria, estoy hablando aquí de una condición, si no se incluyen las lecturas favoritas de los alumnos en el plan de secundaria, el número de libros leídos por año seguirá disminuyendo. Por supuesto, esto es una impresión personal, pero la he tapado, la he envuelto en esta, digamos, hipótesis de futuro basándome en estos datos, ¿vale? Todo apunta a que. Excelente, bueno, pues espero que te haya gustado este comentario de gráficos. También te aconsejo que consideres pasarte por mis cursos de DELE. Ahora mismo estarás viendo en pantalla lo que sería el interior, el cuerpo de uno de mis cursos, A por el DELE
B2. En este curso pues hablo módulo por módulo de todas las tareas del DELE. Básicamente está compuesto por diferentes clases grabadas en vídeo que puedes ver a tu ritmo, poco a poco, siguiendo también las notas, porque tiene más de 100 páginas descargables y de las que te puedes beneficiar muchísimo, ya que doy ejemplos, estructuras para utilizar en tus textos, en el examen oral. También hablo de la prueba auditiva, de la prueba de lectura. Algo muy interesante del curso es que también incluye unos simulacros que están grabados con mi estudiante, y también algo de lo que se benefician muchísimo los alumnos son las llamadas grupales. Hacemos llamadas grupales antes de cada convocatoria de examen para resolver dudas, ver los exámenes pasados, y bueno, siempre ando mandando algunos correos con algunos modelos de exámenes, sobre todo de la prueba oral, y siempre ando dando muchísimo valor a los miembros de esta comunidad, respondiendo a todas las preguntas que me van planteando, sobre todo dándoles prioridad en mi bandeja de entrada en el correo. Y bueno, si te interesa todo esto, puedes ver qué ofrezco en aporerdele.com, y te dejo los enlaces también abajo en la cajita de este vídeo. Pues nada, muchísimas gracias por llegar hasta este momento del vídeo. Sígueme en las redes sociales, estoy en Instagram y mi nombre es aporerdele, y bueno, pues espero verte en otro vídeo por aquí o por otro canal. Un beso y mucho ánimo con tu preparación. Chao.